Profesor Miguel Ángel, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Yaneda Arévalo. En este momento voy a presentar el desarrollo de el desarrollo de la primera unidad correspondiente al área de legislación documental. Voy a compartir pantalla para realizar la presentación. Entonces, legislación documental. Mi nombre es Blanca Yaneda Arévalo, estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Unidad de aprendizaje 1, pensamiento crítico sobre legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Entonces, este es el tema de la unidad 1. Trabajo presentado al docente Miguel Ángel Montenegro Castillo. Iniciando con el desarrollo del primer punto. Entonces, iniciamos con los postulados de Chomsky y la problemática documental contemporánea. Bueno, Chomsky propuso la idea de que el lenguaje humano es gobernado por una gramática universal, reglas, principios compartidos por todas las lenguas humanas. Según Chomsky, todos los humanos nacen con una capacidad para aprender el lenguaje, lo que explica cómo los niños son capaces de adquirir lenguas complejas en un corto periodo de tiempo, incluso con exposición limitada. Hay niños que tienen dificultades en el lenguaje, digamos en su entorno como tal, en su hogar, y digamos el hecho de estar compartiendo con otros niños en un jardín infantil, en la escuela, en el colegio, digamos que ellos optan, eh, aprenden ese lenguaje y es más, aprenden hasta a vocalizar. Eh, los postulados de Chomsky y la problemática documental. La crítica se basa principalmente en la crítica a los medios de comunicación. Eh, él establece la necesidad de gestionar y preservar la información de manera que se minimice la manipulación y se promueva la transparencia. Tenemos una línea de tiempo en la legislación documental a nivel nacional e internacional. Entonces, en este caso, a nivel internacional, tenemos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, que establece el derecho de toda persona a recibir y difundir informaciones y opiniones. En 1951 tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, que esto es algo similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 2003, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Entonces, ahí se destaca la importancia de la documentación. Perdón, hacemos la presentación. Entonces, ahí se destaca la importancia de la documentación para la preservación del patrimonio inmaterial, incluyendo prácticas, representaciones, expresiones y conocimientos. Y en el año 2016 tenemos la norma ISO 15489, gestión de documentación. Entonces, esta norma internacional establece principios y requisitos para la creación, captura y gestión de documentos en entornos tanto físicos como digitales. A nivel nacional, tenemos varios acontecimientos legales que interfieren lógicamente con la parte documental. Entonces iniciamos en 1913 con la Ley 4, el Código de Régimen Político y Municipal. Entonces digamos que es una de las primeras leyes en Colombia que incluye disposiciones sobre la conservación de documentos públicos, estableciendo la obligatoriedad de archivar correctamente los documentos en las entidades del Estado. En 1989 tenemos la Ley 80, que crea la AGN como ente rector de la política archivística en Colombia. En 1995 tenemos la Ley 190, que indica, nos establece cuál será la causal de una mala conducta, o sea, cuál será la causal
será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso a los documentos públicos a la ciudadanía o a los medios de comunicación en especial. Esto lo vemos seguido realmente cuando se están haciendo investigaciones, cuando los ciudadanos van a una entidad a, pues a recibir información, a buscar información, y muchas las veces es negada, em, dando explicaciones de que la documentación no se encuentra, mm, de que obstaculizan el proceso. En 1999 está la Ley 594 de 2000, es muy conocida como la Ley General de Archivos. Es la ley más importante en Colombia en cuanto a gestión documental. Define las directrices para la organización, conservación y acceso a los archivos en las entidades públicas y privadas que prestan funciones públicas. También establece al Archivo General de la Nación como la entidad encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa. En el 2001 tenemos el Acuerdo 060 del 2001. Se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y en las entidades privadas que cumplen funciones públicas. Entonces, sabemos que las entidades públicas son, digamos que, las entidades del Estado, las que funcionan pues con recursos públicos, y las entidades privadas que cumplen funciones públicas podríamos decir que son, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios públicos. Aunque son privadas, prestan servicios públicos. El concepto de Estado, entonces tenemos los elementos, las características, fines, el nivel y la estructura. Entonces, el Estado es una organización política y jurídica que tiene el poder de establecer normas y leyes en una sociedad dentro de un territorio determinado. Entonces, tenemos los elementos como población, territorio, gobierno y soberanía. Las características del Estado: soberanía, personalidad jurídica, permanencia, monopolio de la fuerza y legitimidad. Los fines: seguridad y defensa, justicia, bienestar social, desarrollo económico, libertad y derecho. El nivel del Estado sería nivel nacional, perdón, nacional o central, regional o estatal y local o municipal. En la estructura del Estado tenemos los poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los órganos de control y fiscalización. Entonces, en estos últimos tenemos por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, todos estos entes que vigilan el buen funcionamiento del Estado. En la pirámide de Hans Kelsen, pues digamos que acá tenemos varios niveles. En el primero, varios niveles a nivel normativo. El primero, en el primero tenemos la Constitución, que sería el nivel superior. Tenemos los tratados internacionales, que serían el segundo nivel. En el tercero, las leyes ordinarias. En el cuarto, decretos y reglamentos. Y en las ordenanzas, las normas locales. Entonces, las normas, clasificación de las normas. Entonces, se clasifican por jerarquía, por origen, por alcance, por alcance y por finalidad. Entonces, por jerarquía, tenemos las normas supremas como la Constitución, las normas intermedias como las leyes, los tratados internacionales, y las normas subordinadas como los decretos, reglamentos y resoluciones. Por origen tenemos las normas constitucionales, normas legislativas y las normas administrativas. Por alcance tenemos las normas generales, las normas específicas y las normas sustantivas. En esta clasificación de las normas, entonces, en estas normas supremas como la Constitución, ok, sí, la por origen. Ujú. Entonces, pasamos a la definición de gobierno abierto, el concepto, estructura y marco normativo. En el concepto, el gobierno abierto se refiere a un modelo de gobernanza basado en los principios de transparencia, rendición de cuentas,
Participación ciudadana y colaboración. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la legitimidad de las instituciones públicas al involucrar activamente a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y al hacer que la información gubernamental sea accesible y comprensible para todos. Entonces tenemos la estructura, que es transparencia, participación ciudadana y colaboración. En el marco normativo tenemos, pues como estamos hablando de un gobierno abierto, lógicamente debe haber una ley de transparencia y derecho a acceso a la información pública, que en nuestro caso colombiano es la ley 1712 del 2014. Está también la ley 1757 del 2015, ley de participación ciudadana, y está la política de gobierno digital COMPES 3975 del año 2020. En la transformación digital, igual, tenemos el concepto, la estructura y el marco normativo. Entonces, el concepto es un proceso integral que implica la adopción de tecnologías digitales para modificar fundamentalmente la forma en que las organizaciones operan y ofrecen valor a sus usuarios. En el contexto del sector público y privado, la transformación digital busca mejorar la eficiencia, la transparencia, la innovación y la competitividad a través de la integración de tecnologías emergentes en todos los aspectos de la operación. Entonces, en la estructura tenemos la tecnología, los procesos, las personas y los clientes o ciudadanos. En el marco normativo de esa transformación digital tenemos la Ley 1341 del 2009, que es la Ley TIC, la Ley 1581 del 2012, la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo del año 2, del periodo presidencial del 2018 al 2022. Entonces, recordemos que este periodo presidencial fue a cargo del expresidente Iván Duque. Y la política de gobierno digital, COMPES 3975 del año 2020. Las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Entonces, está la ISO 15489, está la Directiva de Archivos Europeos, esto a nivel internacional, y está el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Y a nivel nacional, tenemos la Ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivos, la mencionábamos ahorita anteriormente, que es digamos, la que establece los criterios para la organización de los archivos. Está la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Está el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación. Él es el que establece, digamos, las pautas a seguir en cuanto a las comunicaciones oficiales de las entidades públicas y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas. Digamos que digamos, estas características o a estas entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, también las acoge la Ley 594 del 2000 en todo el tema que tiene que ver con la parte documental. El decreto 1080 de 2015, el decreto único reglamentario del sector cultura. Esta es la bibliografía por la cual saqué la información presentada, y muchísimas gracias.